Gracias por continuar de vuelta con nosotros aquí en Noticias 50-50. Ya esto se pone aún muchísimo mejor, muchísima información con estas dos personas, nuestros invitados de hoy. Le damos la bienvenida de una vez a Vali Ayasta, quien es fundadora Osho Centro de Meditación aquí en la República Dominicana, y el señor Sanford Medrano, quien es pastor. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, de inmediato vamos a arrancar Exacto. con lo que estableció nuestro amigo Eddie Arias, exacto, que está también aquí con nosotros, que dio unas declaraciones un poquito fuertes acerca de lo que es esta técnica de meditar, de Osho, y que dijo que... Bueno, escéptico es, tal cual, pues exacto, no cree, contempla exacto, el tipo de meditación Osho. ¿Qué hay de cierto en esto, en lo que plantea Eddie? Bueno, yo lo que creo es que él está hablando cualquier cosa que pueda decir una persona que no ha experimentado. Él sencillamente se está refiriendo a hechos que de forma concreta él no las ha vivido. Tú buscas cualquier tipo de información sobre cualquier persona en el mundo y vas a encontrar referentes distintos. Entonces, dependiendo del lugar donde estés parado, tomas el referente como válido o no. Entonces, es imposible poder entrar en una conversación o en una discusión porque no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Si nunca has probado el azúcar y me preguntas, ¿a qué sabe el azúcar? Dulce, pero tú no entiendes lo que es dulce. No lo sabes, no lo has probado. Tendría de alguna manera que entrarte una cucharada de azúcar. Aquí en la República Dominicana, ¿qué tiempo tiene el Osho como método de...? República Dominicana, las meditaciones activas Osho empezaron en los años 70, con los primeros sannyasin que estuvieron en el país. Y hoy por hoy, en el centro que yo dirijo, estoy desde el año 2009. ¿Qué opinión le merece que el señor Eddie dice que esto es puramente comercial, que es para vender libros, que no es cierto y que el propio Osho vivió una vida totalmente distinta a lo que predicaba? Exactamente. Yo pienso que él puede decir eso desde el lugar donde está parado. Si tú eres un comerciante, solo puedes ver comercio. Si tú eres promiscuo, solo puedes ver promiscuidad. Para que él pueda ver algo distinto, tiene que ser él distinto. Aún tenemos a Eddie con nosotros. Eddie. Sí, le escucho. Escucha, ¿verdad? No puedo escuchar bien lo que decía la señora. Si pudieran resumirme. Bueno, prácticamente nuestra queridísima Vali Ayasta, pues está presentando la posición como representante del Osho y pues plantea que tu postura o la postura de ustedes como sociedad, pues al no conocer o desde donde ustedes lo ven, pues no haber sin haber probado, exactamente, exacto, no pueden dar fe y constancia de los resultados de la misma. Bueno, en el caso de Osho, no es un asunto de que lo ha dicho Eddie Arias o de que lo dijo Luis José o Lisbeth. La memoria digital es algo que va a pesar encima de mucha gente. Ya no es como antes, que la verdad tú la podías disfrazar. Hoy tú tienes acceso a información en internet y tú buscas una foto de Osho y lo más probable es que te encuentres en una comisaría con el típico letrero que le ponen a los presos cuando los fotografían. Sí. Y ahí está, que no es una cosa que yo me inventara. Incluso esa secta fue una cosa tan dañina que ellos, el primer ataque bioterrorista moderno, lo llevaron a cabo ellos para ganar unas elecciones. Como no pudieron en el rancho que ellos tenían, no pudieron meter unos 20,000 votantes, o mejor dicho, gente, los homeless, los vagabundos, no pudieron meterlos al rancho como votantes porque le dijeron, no, ellos no son naturales de aquí, no pueden votar. Eso fue en el condado de Huasco. ¿Y qué hicieron? Bueno, no podemos aumentar nuestro votante, vamos a disminuirlo de ellos. ¿Qué hicieron? Cultivaron salmonela en diferentes restaurantes de ensaladas y demás. Infectaron esa comida con la salmonela y hubo un caso de 700 personas
enfermas a raíz de ese ataque. Eddie, ¿tú has experimentado la meditación Osho? No, para nada, para nada. Okay. O sea, yo no necesito ser cocinero para saber cuándo un sancocho está falto de sal, ni está subido de sal. O sea, que eso de probar para descubrir, no, hay mucha información indirecta que uno puede obtener de eso. Ok. Wow. Gracias, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Queridísima Vali, yo creo que él me otorgó razón. O sea, en el momento en que no has experimentado algo, no eres una voz autorizada para hablar. Él sencillamente está como un loro repitiendo lo que escucha, lo que se dice o lo que se deja de decir. Y el referente del caso que él hizo en Oregón y del tema del apresamiento de Osho no tiene nada que ver con lo que él ha dicho. Él está contando una verdad completamente, no una verdad, sino una versión tergiversada. Y es otro tema también, creo. Y realmente el punto está, y esto es importante que se pueda comprender, ¿para qué meditar? Meditar no es para ir al cielo azul, los delfines, los pájaros que vuelan, esta paz magnífica. Eso no es meditación. La meditación es una técnica científica para entrar en tu propio ser y poner luz en tu oscuridad. Y es un asunto muy difícil al principio, es muy amarga al principio, porque todos tenemos la idea de que somos fantásticos. Y cuando empiezas a hacer el proceso de la meditación como corresponde, empiezas a darte cuenta de tu propia oscuridad, de que no eres tan extraordinario como te lo planteaste. Y ese tipo de cosas duelen. Ahora es un proceso que es muy amargo al principio, pero completamente pleno al final. Pero hay que transitarlo, no es algo que se pueda teorizar alrededor de eso. Bueno, muy bien. Pastor Sanford, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, hay un contraste, yo creo que es distinto, meditación oriental, meditación bíblica. ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es la diferencia? Se ha visto la meditación siempre en el contexto cristiano como algo satánico. Pero la Biblia, como decía Luis José, la Biblia plantea la meditación, no la lectura. Generalmente en los países occidentales hemos cogido la Biblia para leerla. La Biblia no es para leerla. No hay una sola exposición de la palabra donde te mande a leer la Biblia. Todas las exposiciones que te mandan a tener un contacto con la Biblia te manda a la meditación. Ahora, ¿qué significa la meditación en el contexto judeo-cristiano? Yo no voy a la meditación a buscar mi oscuridad, porque la palabra plantea que yo soy un pecador. Y como pecador estoy oscuro. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, porque vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no tengo que ir a meditar para encontrar mi oscuridad. La oscuridad está ahí. Yo no voy a meditar para encontrar paz. Todos los sistemas de meditación es para generarte una paz y liberación. Eso es lo que dicen todos los libros de meditación oriental. Ahora, yo no voy a buscar paz porque yo tengo paz. Cuando yo voy a Cristo y yo recibo a Jesucristo como el Salvador de mi vida, la paz del Espíritu Santo viene a mi vida. ¿A qué yo voy a la meditación? Cuando vamos a la Biblia buscando la palabra meditación, hay 6 palabras que describen meditación en la palabra de Dios. Una habla de una comunicación interna con la palabra. La otra habla con poner un cerco alrededor de la palabra. Y la tercera habla de producir cambios. En la Biblia la meditación no es para encontrar paz porque yo la tengo. En la Biblia la meditación es para producir cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque la santificación es sencillamente un producto de guardar la palabra. Dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Por eso nuestra meditación está basada en la palabra de Dios y en lo que es Dios para producir los cambios necesarios para ese proceso de santificación progresiva que tiene que tener todo creyente en su vida espiritual. Yo no voy a la meditación a buscar paz. Yo tengo paz. ¿Por qué? Porque cuando yo creí en Jesucristo, dice que yo fui sellado con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu tiene un fruto. Y ese fruto trae paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo eso se me ha sido insertado como un combo. Y yo la tengo, no tengo que buscarla. Ahora,
hay áreas de mi vida que están en mi alma, en esos sentimientos, en ese intelecto y en esa voluntad. Hay áreas que yo tengo que cambiar, porque lo que se renueva en mi vida es mi espíritu. El Espíritu Santo me hace nacer de nuevo, pero lo que se genera es el espíritu, no mi alma. Mi alma sigue atado al pecado. Por eso es una lucha, dice Pablo, entre la carne y el espíritu. Entonces, a través de la meditación de la palabra de Dios, yo produzco esos cambios cuando yo me enfrento a esa palabra y esa palabra me confronta diariamente. El rey David decía, porque la palabra de Dios convierte el alma. Jesús genera meditaba. Cambio. Claro que sí. ¿Cómo lo hacía? Como en la palabra de Dios. Cuando él se fue al desierto y ayunaba y oraba, estaba meditando en la palabra. Estaba meditando. Pero también vemos en la palabra que Isaías dice que fue a meditar al campo en la palabra. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo y a Pedro cuando estaba en Etiopía, en Jope, meditando en la palabra. Esa es la verdad del creyente. Y yo quiero usar este programa por una sencilla razón. Los métodos occidentales nos han enseñado a nosotros a leer la palabra. La Biblia no nos manda a leerla, sino a meditar en ella y a buscar. ¿Por qué? Porque es como el tececito que nos dieron ahorita. Si tú metes el sobrecito en el té y lo sacas, esa sustancia que está ahí no produce nada. Ahora, si tú lo entras y comienzas a moverlo adentro, hay un cambio. Y la meditación es ese cambio que produce la palabra cuando tú te metes en ella y comienzas a pensar en ella. Vali, por tu cara, mientras el pastor Sanford hablaba, por tu cara creo que no estás de acuerdo con lo que él ha estado diciendo. Bueno, yo realmente respeto el lugar donde él está, pero definitivamente hay una experiencia muchísimo más profunda. Y yo creo que aquí debemos tomar en cuenta varios aspectos. Primero me voy a ir por el aspecto individual, ¿ok? Nosotros experimentamos infinitas emociones y sentimientos. Y la sociedad está estructurada, te entrena para rechazar los sentimientos que entiende que no son oportunos y aceptar los sentimientos que entienden te van. Entonces de repente nos vemos rechazando el odio, rechazando la ira, rechazando la tristeza, rechazando la desazón, rechazando cualquier sentimiento como que, ay no. Y entonces solo quiero alegría, bienestar, paz, juego, risa. ¿Qué sucede? Una persona que se maneja de esta manera, no vive una vida en totalidad, es lo primero. Es como si solo quisiera inhalar, no quiere exhalar, toma de la vida a la mitad. Ahora bien, nosotros vivimos en un escenario de opuestos. Para tú poder comprender a profundidad. Perdona la que te interrumpa, Vali. ¿Tú has leído la Biblia? No te interrumpí. ¿Tú has leído la Biblia? No te interrumpí. No, pero te pregunto, es una pregunta. En todas las versiones. Ok, excelente. Entonces, en un aspecto, vivimos en una dimensión de opuestos. Todo necesita un opuesto. Y para tú poder tomar la vida a plenitud, tienes que integrar todos los opuestos. Este es el sentido de centramiento. Ni tristeza, ni alegría, ni ira, ni paz. Estoy en el centro. ¿Qué implica esto? Entonces ahora voy. Cuando experimentamos esos sentimientos que por alguna forma no expresamos, por algún motivo no expresamos. Por ejemplo, estoy muy feliz, pero no lo digo porque no es oportuno. Porque puede despertar una envidia, un malestar. Estoy triste, pero no lo digo porque no es el momento, porque ahora mismo mi pareja está muy contento por tal éxito. Tengo ira, tengo rabia, pero déjame beber un vaso de agua, porque realmente si agarro a la persona en este momento voy a salir de mí. Entonces, como movemos el momento, entendemos que esas emociones y esos sentimientos se fueron. Y no se fueron a ninguna parte, se quedan dentro de nosotros y van creando un peso interno. Entonces, cuando se van dando situaciones en nuestra vida, empezamos a decir, sentimos que nos desborda. O sentimos que hay una situación, un momento que tú dices, concho, pero que yo no sé lo que a mí me pasa, no estoy cómoda, no me siento bien, todo me hiede, nada me huele, no me siento contenta. Entonces empiezas a experimentar sensaciones. Cuando meditas, empiezas a entrar en esas cosas que fuiste guardando, que fuiste dejando de lado y empiezas a comprender el sentido de tu propio viaje. Y se va creando
una línea muy interesante, que es la línea de las circunstancias. Empiezas a darte cuenta que el lugar donde naciste, la familia en la que naciste, las personas que has conocido, el colegio al que fuiste, la universidad a la que fuiste, todos los entornos que te tocaron son completamente circunstanciales y no te definen. Tú empiezas a tomar distancias de las circunstancias y a entender tu esencia y el sentido profundo tuyo. Eso por una parte. Muy yo bien. Sé que tienen que cortar. Sí. Ahora te voy a decir otra parte que es muy... Pero vamos a mantener esa idea para continuar luego de la pausa.